Bien, ¿qué tal mis amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a el canal, ¿no? Como saben, como han visto, está dedicado a poder analizar a profundidad todo lo que tenga que ver con Daniel y Apocalipsis, dos de los libros más importantes que hoy o que la Biblia nos da, ¿no? Escritos por nuestro Padre Celestial, para poder conocer los eventos finales, ¿no? Cuando Daniel se escribió, ¿no? Fue ni siquiera el mismo, porque una parte dice que él no entendía lo que estaba escrito, ¿no? Pero el mensaje fue dicho que no se preocupe porque el mensaje era para los últimos días. Y hoy en día, después de miles de años después de haber sido escrita, ya muchas cosas profetizadas se han cumplido, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y justamente la razón por la cual brindamos esta explicación de versículo por versículo y el mensaje o el contexto histórico avalado, ¿no? Con la Biblia y con eventos que la historia recalca y la historia marca, pues vamos a empezar a detallar, ¿no? Y vamos a empezar desde Daniel, ¿no? En los comentarios, ¿no? Vamos a basarnos qué es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Y empezamos con el primer versículo del capítulo 1. El texto original, ¿no? Que encontramos en las Biblias está escrito de la siguiente forma. En el año tercero del reinado del rey Joacín, ¿no? Joacín fue un rey, pero no fue el rey estrictamente declarado en aquella época, fue reemplazo de su hermano, ¿no? Entonces ahí ya tú ves que no necesariamente el primer rey elegido, ¿no? El rey que pudo haber demostrado más valentía, se quedó en el cargo, sino que fue el reemplazo ante su ausencia, ¿no? Entonces ya te das cuenta de la debilidad posible del rey suplente, ¿no? Porque no estaba destinado, porque quizás la probabilidad de que asuma el reinado era mínima, ¿no? Pero así se dio, ¿no? Joacín fue el reemplazo de su hermano, ¿ya? Ellos reinaban en Judá. Y Nabucodonosor, que es otro rey muy importante, que el libro de Daniel va a comentarse en capítulos específicos para él y por él, ¿no? Era el rey de Babilonia, ¿no? Él fue el hijo de Nabopolassar, ¿no? Y fue el rey con el cual Babilonia tuvo una expansión grande de su reinado, ¿no? Fue a Jerusalén, ¿no? Vino a Jerusalén y la sitió, o sea, la tomó, la rodeó, ¿no? Y cuando un rey o un reinado o un ejército de un rey va a atacar o va a ingresar a otro reino, es porque algo quiere, algo busca, ¿no? Y la explicación de este primer versículo vamos a detallar, ¿no? Principalmente estamos hablando de un contexto histórico. Aquí la información básica narra que tenemos dos reyes, uno de Judá, Joacín, y el de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? Entonces estamos hablando de un hecho histórico, ¿no? Un contexto histórico del libro que data del año aproximadamente 605 antes de Cristo, ¿ya? El imperio babilónico liderado por Nabucodonosor, Babilonia, era un reinado, ¿no? Más adelante vamos a ver todos los reinos que se van a que se describieron aquí en Daniel y que la historia universal lo avala, ¿ya? Comenzó el asedio de Jerusalén. La palabra hebrea para sitiado, bay, bayatzar, implica presión y confinamiento. Es decir, Jerusalén fue asediada militarmente. Esta invasión marca el inicio del exilio babilónico. El nombre Nabucodonosor en hebreo es Nebuchadnezzar, que tiene orígenes
Acadios y significa Nebo, que protege al heredero al trono, en referencia al dios babilónico Nebo. ¿Ya? Entonces ya entendemos un poco acá la data, ¿no? Esto sucedió, según la información, en el año 605 antes de Cristo. Entonces, aquí tenemos una información básica, ¿no? Una información fácil de entender. Los primeros capítulos de Daniel son muy entendibles. Cualquiera que lo puede leer va a entender. Si bien es cierto, tiene una riqueza de información, pero no es difícil de interpretar lo que se está o lo que se va a ir narrando, ¿no? Aquí principalmente dice, un rey atacó a otro rey. Simple, ¿no? ¿Cuándo sucedió? El año 605 a.C. ¿Quién fue? Nabucodonosor, cuyo nombre tenía acotación a un rey heredero al trono, ¿no? Y Joacim, que ya sabemos, un rey suplente que obviamente no tuvo la entereza y la valentía de afrontar esta toma, ¿no? Entonces, esto es lo que ahora, ¿no?, queremos ver, y más adelante vamos a poder revisar un poco más de la información que tenemos justamente detallada para ustedes, ¿ok? Entonces, esperando que esta información sea de su agrado, vamos a continuar revisando lo que tenemos en el siguiente capítulo. Así que les invito a que no se vayan, que vamos a seguir hablando juntamente qué significa o cuál es el contexto histórico o cuál es el contexto que avala esta información que hoy estamos revisando. ¿Ok? Así que no se pierdan la siguiente parte, que vamos a seguir con más.